El 12 de enero de 2026 no fue presentado como un día normal de negociación en el mercado de la plata. El video lo describe como un evento de quiebre, un momento en el que el sistema dejó de comportarse de manera ordenada y comenzó a revelar tensiones acumuladas durante años. El salto del precio hasta los $85,37 por onza no se interpreta como una simple subida, sino como una señal de fallo estructural. Desde el inicio, se insiste en que este movimiento no responde a entusiasmo especulativo ni a una noticia aislada. Se define como un evento de liquidación y al mismo tiempo como un short squeeze comercial, donde la presión no proviene de traders minoristas, sino de una escasez real que fuerza a los participantes a cubrir posiciones en un entorno sin metal disponible. El mercado no avanzó paso a paso. Se desplazó de forma abrupta, dejando atrás niveles que durante años actuaron como techo. El carácter del movimiento es central para la interpretación. El precio no escaló gradualmente hacia los $85. Se abrió un vacío, un salto que sugiere ausencia de oferta dispuesta a vender a precios intermedios. Cuando un mercado se mueve así, el mensaje implícito es que la liquidez se ha evaporado en el punto crítico. No hay contrapartida suficiente para absorber la demanda. El video subraya que este comportamiento es típico de mercados que llegan a un límite. Durante largos periodos, las tensiones permanecen ocultas bajo precios estables y contratos de papel. Pero cuando el equilibrio se rompe, el ajuste no es suave. Se manifiesta de golpe, en forma de movimientos verticales que parecen irracionales solo para quienes no observan la estructura subyacente. Así, el salto a $85 se presenta como una revelación, no como una sorpresa. El sistema mostró lo que ocurre cuando la oferta física ya no puede respaldar la narrativa del precio de papel. En ese momento, el mercado deja de negociar expectativas y comienza a negociar realidad. El evento no marca el final del proceso, sino el inicio de una fase en la que las distorsiones acumuladas comienzan a resolverse de manera visible. El análisis continúa con el quiebre técnico que precedió y acompañó al movimiento. El video describe la subida como un desplazamiento vertical, una señal inequívoca de que el mercado dejó de respetar las resistencias tradicionales. El nivel de $80, que durante años funcionó como un techo psicológico y técnico, fue atravesado sin negociación prolongada, confirmando que la estructura previa había quedado obsoleta. Este movimiento validó lo que se presenta como un breakout real, no una falsa ruptura. El precio no retrocedió para probar el nivel superado, lo dejó atrás. En términos técnicos, esto indica que la oferta disponible en esa zona fue insuficiente para contener la demanda emergente. Cuando una resistencia se rompe de esta forma, el mercado envía una señal clara. Los vendedores que antes dominaban ese nivel ya no están presentes. El video conecta este quiebre con la activación de un bear trap previo en la zona de $74. Ese movimiento a la baja había inducido a muchos participantes a asumir posiciones cortas, interpretando la caída como una señal de debilidad. Sin embargo, al revertirse con violencia y romper al alza, esas posiciones quedaron atrapadas. La necesidad de cubrirlas añadió combustible al movimiento vertical. La combinación de ruptura de resistencia y cierre forzado de posiciones cortas creó un efecto en cascada. Cada nivel superado activó nuevas coberturas, acelerando el avance. El mercado no subió porque hubiera consenso alcista, sino porque las posiciones bajistas dejaron de ser sostenibles en un entorno sin liquidez suficiente. El video enfatiza que este tipo de acción de precio no se produce en mercados equilibrados. Requiere una acumulación previa de tensión técnica y una escasez de oferta real. El quiebre del nivel de $80 no fue un evento aislado, sino la manifestación visible de una estructura que ya no podía sostenerse. Así, el breakout técnico se interpreta como una confirmación de que el mercado había entrado en una nueva fase. Los rangos anteriores perdieron relevancia y los participantes se vieron obligados a reajustar expectativas en tiempo real. No fue un cambio gradual, sino un salto abrupto que redefinió el marco de referencia del precio. El foco se desplaza entonces hacia la señal de Shanghai y el mecanismo que el video define como un arbitrage vacuum. Mientras el precio de la plata en el mercado de papel de Nueva York marcaba alrededor de $85, la fijación física en la bolsa de oro de Shanghái cerró en $93,31. Este diferencial de aproximadamente $8 no fue presentado como una anomalía pasajera, sino como una señal de estrés profundo entre dos realidades de mercado distintas. El video explica que este tipo de brecha no puede sostenerse de forma indefinida. Cuando el precio físico en el este supera de manera consistente al precio de papel en el oeste, se crea una fuerza de succión. El metal fluye hacia donde se paga más por él. Ese flujo no responde a opiniones ni a narrativas, sino a incentivos económicos directos. Es el fundamento del arbitraje, llevado al extremo por la escasez. El término arbitrage vacuum
describe precisamente este proceso. No es solo una oportunidad teórica, es una extracción continua de metal desde bóvedas occidentales hacia mercados donde la demanda es inmediata y el precio refleja disponibilidad real. Cada onza que sale reduce aún más la capacidad del sistema occidental para respaldar sus contratos de papel, intensificando el desequilibrio. El video subraya que esta dinámica no requiere una decisión coordinada. No hay una orden central que mueva la plata hacia el este. El mercado lo hace por sí solo. Cuando Shanghái paga más, el metal viaja. Y cuando viaja, deja atrás un vacío que el mercado de papel no puede rellenar con promesas. Este diferencial también revela una jerarquía de precios. El precio de Shanghái es presentado como el precio de la realidad física, mientras que el de COMEX refleja una estructura basada en liquidez financiera. Cuando ambos divergen de forma sostenida, el mensaje es que el mercado está votando con metal, no con contratos. Así, la señal de Shanghái se convierte en un indicador adelantado. Muestra dónde se valora realmente la plata cuando la disponibilidad es limitada. El arbitraje no solo ajusta precios, redistribuye el suministro global. En este contexto, cada dólar de brecha acelera la salida de metal del sistema occidental, acercándolo a un punto donde el precio de papel deja de ser creíble como referencia dominante. La consecuencia inmediata de este proceso se manifestó en el mercado físico estadounidense, donde la presión dejó de ser teórica y se volvió operativa. El video describe una crisis de inventarios que se reflejó tanto en los precios como en los plazos de entrega. Los distribuidores comenzaron a ajustar primas de forma agresiva, con recargos que alcanzaron aproximadamente $9 por onza, una señal clara de escasez en el punto de venta. Más allá de las primas, el dato más revelador fue la desaparición de la disponibilidad inmediata. Ventas privadas comenzaron a cotizar plazos de entrega de hasta 8 semanas, un retraso incompatible con un mercado abastecido. Cuando un metal ampliamente negociado deja de entregarse en tiempos normales, el problema ya no es la demanda puntual, sino la falta de material en la cadena. El video introduce aquí el concepto de precio de calle. Aunque el precio de referencia en mercados financieros rondaba los $85, el costo real para adquirir plata física en Estados Unidos se situaba entre $94 y $95 por onza. Este nivel coincidía de forma casi exacta con el precio observado en Shanghái, confirmando que el mercado físico estaba alineándose con la referencia asiática, no con la cotización de papel. La frase atribuida a un ejecutivo senior, "nadie tiene plata", se presenta como un resumen brutal de la situación. No se trataba de una exageración comercial, sino de una descripción funcional. Los inventarios no estaban simplemente bajos, estaban ausentes. En ese contexto, el precio deja de ser un incentivo y se convierte en una consecuencia. No se vende porque no hay que vender. Esta condición marca un punto crítico. Cuando los distribuidores dejan de competir por precio y pasan a competir por suministro, el mercado entra en una fase distinta. Las cotizaciones financieras pierden relevancia práctica frente a la realidad del inventario. El metal no se asigna al mejor postor en pantalla, sino a quien puede ofrecer condiciones que aseguren acceso. Así, la crisis de inventarios en Estados Unidos no se presenta como un evento aislado, sino como la manifestación local de un fenómeno global. El arbitraje hacia el este vació bóvedas occidentales y el resultado fue un mercado doméstico donde el precio oficial dejó de reflejar la experiencia real del comprador. En ese punto, la desconexión entre papel y físico dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una experiencia tangible. A partir de ese momento, el video sostiene que quedó expuesta una desconexión abierta entre el precio de papel y el precio físico. La cotización financiera dejó de cumplir su función tradicional como referencia universal, porque ya no representaba el costo real de adquisición del metal. El mercado seguía mostrando un número en pantalla, pero ese número no garantizaba disponibilidad. La explicación central es que el precio de papel refleja liquidez financiera, no existencia física. En condiciones normales, ambos conceptos coinciden, pero cuando el suministro se vuelve limitado, esa coincidencia se rompe. El mercado de contratos puede seguir negociándose con fluidez incluso cuando el metal subyacente ha desaparecido de la cadena comercial. El precio continúa moviéndose, pero el producto ya no está. El video enfatiza que este tipo de desacople no es gradual. Se manifiesta de forma abrupta cuando la presión supera cierto umbral. Las primas se expanden, los plazos se alargan y finalmente el precio de referencia deja de ser útil para quienes necesitan el metal físico. En ese punto, el mercado revela una jerarquía. El precio que importa es el que asegura entrega. Este proceso redefine el concepto de precio real. No es el que aparece en una pantalla, sino el que se paga para obtener el bien. Cuando adquirir plata requiere pagar $10 más por onza y esperar semanas, ese costo total se convierte en la verdadera señal del mercado.
El precio financiero queda relegado a un indicador parcial, desconectado de la experiencia práctica. El video presenta este momento como una revelación sistémica. No se trata de manipulación puntual ni de desajustes menores. Es la consecuencia lógica de un sistema donde los contratos superan ampliamente la capacidad de entrega. Mientras esa estructura funciona, la diferencia pasa desapercibida. Cuando falla, la brecha se vuelve imposible de ignorar. Así, la desconexión entre papel y físico deja de ser un argumento teórico y se convierte en un hecho observable. El mercado comienza a mostrar dos precios distintos para el mismo activo, uno para negociar expectativas y otro para obtener realidad. En ese entorno, el precio de papel pierde autoridad como referencia dominante y el metal físico empieza a dictar las condiciones. El análisis avanza entonces hacia el rol de la demanda industrial, presentada como una de las fuerzas silenciosas que intensifican la escasez. El video destaca que la presión no proviene únicamente de inversores o de movimientos técnicos, sino de compradores industriales que necesitan plata para operar. En particular, los fabricantes chinos vinculados a sectores como paneles solares y vehículos eléctricos aparecen como actores clave. Según el video, estas empresas han cambiado su enfoque de inventarios. En lugar de operar bajo un modelo just-in-time, han pasado a un esquema de just-in-case, acumulando plata para protegerse de interrupciones futuras. Este cambio no responde a especulación, sino a continuidad operativa. Cuando el suministro se vuelve incierto, asegurar material deja de ser una optimización de costos y se convierte en una prioridad estratégica. Este comportamiento tiene implicaciones directas sobre el mercado global. Cada onza destinada a inventarios industriales es una onza menos disponible para el mercado abierto. A diferencia de los flujos financieros, estas compras no se revierten rápidamente. El metal entra en cadenas productivas o en almacenamiento estratégico y desaparece del circuito de oferta inmediata. El video subraya que esta demanda es particularmente rígida. Las aplicaciones industriales no pueden sustituirse con facilidad ni pausarse sin consecuencias. Cuando la plata es un insumo crítico, el precio pasa a segundo plano frente a la disponibilidad. Esta lógica explica por qué la presión persiste incluso cuando el precio se eleva con rapidez. La interacción entre demanda industrial y arbitraje internacional amplifica el efecto. El metal fluye hacia donde es más valorado y donde existe una necesidad inmediata. En ese proceso, los mercados occidentales pierden suministro no por una decisión política directa, sino por una competencia económica que no pueden igualar. Así, la demanda industrial actúa como un ancla invisible que mantiene la atención. No genera titulares diarios, pero sostiene el desequilibrio. El video la presenta como una de las razones por las que la escasez no es transitoria. Mientras estas industrias sigan asegurando plata para operar, el mercado físico permanecerá bajo presión, independientemente de lo que indiquen las cotizaciones financieras. El siguiente elemento desarrollado por el video es el colapso del ratio oro-plata, presentado como una señal cuantitativa de que el mercado está entrando en una fase distinta. Con el oro cotizando alrededor de $4,600 por onza y la plata todavía muy por debajo de su relación histórica, el ratio se situaba cerca de 54:1. Para el análisis, este nivel no refleja equilibrio, sino una distorsión en proceso de corrección. El video recuerda que, en contextos monetarios anteriores, el ratio tendió a converger hacia niveles mucho más bajos, alrededor de 15:1. No se plantea esto como una garantía automática, sino como una referencia histórica que el mercado utiliza cuando los metales vuelven a desempeñar un rol monetario más explícito. En ese marco, la plata no se revaloriza de forma gradual, lo hace mediante ajustes bruscos. A partir de esta relación, el análisis introduce un cálculo implícito. Si el oro mantiene su nivel actual y el ratio se normaliza hacia parámetros históricos, la plata debería cotizar muy por encima del precio vigente, en el entorno de los $300 por onza. Este número no se presenta como una predicción inmediata, sino como una medida de la magnitud del desequilibrio existente. Lo importante no es el valor exacto, sino lo que representa. Un ratio en colapso indica que el mercado está revaluando la plata no solo como metal industrial, sino como activo monetario. Cuando esta revaluación ocurre, el ajuste no se distribuye de forma uniforme en el tiempo. Se concentra en fases donde la escasez física y la demanda monetaria convergen. El video enfatiza que este proceso suele sorprender a quienes observan solo el precio nominal. Mientras el oro ya refleja su rol como refugio, la plata permanece rezagada hasta que el mercado pierde paciencia. En ese punto, el ajuste tiende a ser rápido, no progresivo. La historia del ratio muestra que la convergencia rara vez es ordenada. Así, el colapso del ratio oro-plata se presenta como una señal de que la plata sigue en oferta relativa, incluso después de movimientos explosivos, no porque sea barata en términos absolutos,
sino porque el mercado aún no ha cerrado la brecha monetaria. En este contexto, el ratio funciona como un indicador adelantado de presión acumulada, no como una promesa de timing preciso. El análisis se dirige entonces a la barrera psicológica de los $100 y a lo que el video describe como el inicio potencial de una fase de manía. Este nivel no se presenta como un punto técnico cualquiera, sino como un umbral narrativo. Al alcanzarlo, la plata dejaría de ser un tema de nicho para convertirse en un fenómeno mediático global. La atención masiva no sería consecuencia de fundamentos nuevos, sino de un precio que ya no puede ignorarse. El video advierte que esta fase cambia el comportamiento del mercado. A medida que el precio se acerca a cifras redondas y simbólicas, la cobertura mediática se intensifica y atrae capital impulsivo. El foco deja de estar en disponibilidad, inventarios o arbitraje y pasa a centrarse en el precio en sí. Este cambio amplifica la volatilidad y acelera los movimientos, tanto al alza como a la baja. En este contexto se introduce la estrategia denominada Ounces to Acres. No se trata de vender plata para volver a moneda fiduciaria, sino de intercambiarla por activos reales que generen ingresos, como tierra o propiedades en alquiler. La lógica es coherente con el marco general del video. Evitar salir de un activo físico para regresar a un sistema monetario en depreciación. El video subraya que esta estrategia no es una recomendación inmediata, sino un enfoque para una fase específica del ciclo. Cuando el mercado entra en manía, la liquidez y la atención alcanzan su punto máximo. Es en ese momento cuando los intercambios entre activos reales se vuelven más favorables. Vender por efectivo, en cambio, implica aceptar una unidad de cuenta que pierde poder adquisitivo. La barrera de los $100, por tanto, no es solo un número. Representa un cambio de régimen psicológico. Marca el punto en el que el precio comienza a dictar la narrativa y no al revés. El video advierte que quienes no reconozcan esta transición pueden confundir euforia con estabilidad y tomar decisiones basadas en titulares, no en estructura. Así, esta sección refuerza una idea central. El verdadero riesgo no está en que la plata suba demasiado, sino en cómo se responde cuando la atención masiva llega. La estrategia adecuada depende de reconocer la fase del ciclo y de mantener coherencia con el objetivo original, preservar y convertir valor real, no perseguir precios nominales en un sistema que ya muestra signos de reajuste profundo. El video concluye situando estos acontecimientos dentro de un marco más amplio, un fallo sistémico que apunta a un reset monetario en tiempo real. El salto del precio, la escasez física, el arbitraje hacia el este y la desconexión entre papel y metal no son eventos aislados. Son síntomas de una estructura que deja de funcionar bajo sus propias reglas. La idea central es que el mercado está revelando el valor de los activos físicos cuando las promesas financieras pierden credibilidad. En este contexto, la plata no actúa como un instrumento especulativo, sino como un termómetro. Mide la tensión entre un sistema basado en contratos y uno basado en disponibilidad real. Cuando el termómetro se dispara, no indica fiebre pasajera, sino un cambio de estado. El video sostiene que este proceso no requiere anuncios oficiales ni reformas declaradas. El reset ocurre a través del mercado. Se manifiesta cuando los precios dejan de ser referencias confiables y cuando la entrega se convierte en la variable dominante. En ese entorno, el poder ya no reside en quien emite contratos, sino en quien controla activos tangibles. La frase «el futuro pertenece a quienes poseen realidad física» resume el mensaje final. No se presenta como un eslogan, sino como una observación derivada de los hechos descritos. Cuando el sistema entra en tensión, la jerarquía se reordena. Los activos que no dependen de confianza externa recuperan centralidad. El cierre no anuncia un final inmediato, sino una transición en curso. El mercado de la plata muestra cómo se produce ese ajuste. Primero como desconexión, luego como escasez visible y finalmente como revalorización forzada. Cada etapa reduce el espacio para la ambigüedad. Así, el video concluye que el evento no marca el fin de un ciclo especulativo, sino el inicio de una fase donde el precio empieza a reflejar límites reales. En ese escenario, comprender la estructura y actuar en consecuencia se vuelve más importante que cualquier predicción puntual. El reset no es una fecha futura, es un proceso que ya se está desarrollando.